Durante los meses de pandemia, mayo a septiembre del 2020, la evolución de los aprendizajes en modalidad en línea emergente ha tomado la atención de las instituciones educativas de educación superior en el país, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Este trabajo presenta el diseño y uso de actividades en escenarios basados en interactividad para el aprendizaje. Junto con el Grupo de Investigación en Enseñanza, Aprendizaje de las Ciencias para la Ingeniería, GEACI, con Joel y Irene Izquierdo presentamos Gamificación dentro del proceso de evaluación de aprendizajes usando Ardora en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. Los efectos de la pandemia causados por el COVID-19 ha ejercido a nivel mundial un replanteamiento en los planes circulares en educación en todas sus modalidades y en todo nivel. La evolución de aprendizaje forma parte de la planificación de un currículo que se oferta, en base a los objetivos a alcanzar y las competencias a adquirir. La importancia de sus ambientes o escenarios donde el participante o estudiante experimente el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el uso de recursos u objetos diseñados por el profesor, se ajusta a la nueva realidad creada por la crisis sanitaria a nivel mundial. Los espacios de gamificación se han ido ampliando en diferentes campos de estudio, en ámbitos empresariales, de servicios o educativos, que permiten evaluar el proceso de aprendizaje. Materiales y métodos. El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, tipo causa experimental, a nivel descriptivo dirigido a 200 estudiantes en 5 grupos de asignatura de Programación, Modelado de Sistemas y Sistemas de Información, de la carrera de la Ingeniería en Computación, durante el periodo académico 56, totalmente virtual por efectos de la pandemia, en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. Se utilizan los sílabos de cada asignatura en reuniones de profesores para realizar un análisis de contenidos y escoger el tipo de evaluación del aprendizaje a usar en temas comunes. Luego, mediante un diseño detallado de la actividad, se desarrolla el escenario de evaluación utilizando la tecnología Ardora Web. Ardora utiliza tecnologías para contenidos con Hypertext Markup Language, versión 5 HTML, códigos JavaScript, SS3 y PHP. El uso de Ardora para la evaluación. Del sílabo de cada asignatura, el profesor, desde sus conocimientos pedagógicos y técnicos, desarrolla una actividad que se relaciona un componente de aprendizaje de acuerdo con el contenido de una unidad temática. Se genera una actividad interactiva que es apoyo al proceso de aprendizaje y se evalúa el indicador esperado. Este proceso se repite para cada resultado de aprendizaje correspondiente a los contenidos y se encuentra distribuidos en relación con el número de actividades planificadas. De acuerdo con el diseño instruccional, utilizando el Virtual Environment Learning de la institución, el profesor de una asignatura elige entre actividades propias de la plataforma, muchas de ellas tradicionales y de forma estática, como por ejemplo foros, cuestionarios, ensayos y ejercicios de subida de archivos. Pero el uso de Ardora permite elegir actividades con tecnología enriquecida, HTML5 y CS3, que transforma el contenido en actividad agradable, características visuales y de sonido, mejorando la percepción del uso por el participante. El contenido desarrollado es compartido con los docentes de la misma asignatura o asignaturas que se relacionan de acuerdo con el conocimiento transversales. Se mejora el contenido de la actividad de acuerdo con la evaluación. El Virtual Environment Learning se sube de actividad de dos maneras, a través de un enlace en forma de sitio web integrado en la plataforma para evaluación formativa y la segunda forma mediante un paquete SCORM, para que sirva como evaluación cuantitativa y que se integra en las librerías de calificaciones. Ardora permite 35 tipos de actividades, reutilizando los contenidos y compartiendo sus proyectos con otros docentes para mejorarlos y utilizarlos dentro del proceso de aprendizaje de los participantes.
La incorporación de la tecnología como JavaScript, HTML5 y CSS3 permite crear sus recursos interactivos e incorporados de sonidos, capaz de calcular ciertos y equivocaciones, a fin de computarizarlos para obtener un valor cuantitativo como resultado de elaboración. En la tabla 1 se representa actividades interactivas de acuerdo con una clasificación propia de los creadores de software. Para cada una de estas actividades, de acuerdo con su diseño, puede ser aplicado en una actividad de aprendizaje dentro de la planificación del contenido de la unidad temática en una asignatura. Resultados. Para el tamaño del universo de 200 estudiantes con un margen de error del 1.1% y un nivel de confianza del 98%, se obtuvo la muestra de 197 estudiantes. Se utiliza la técnica de la encuesta para la recolección de datos. El porcentaje de hombres que participaron fue el 37%, mujeres del 63%. El mayor porcentaje de participantes, el 42%, pertenece a la edad entre 20 a 22 años. El 28% son mayores a 25 años, el 22% menores a 19 años y 8% en edades entre 23 a 25 años. De la misma manera, se consulta sobre cómo ellos perciben la experiencia cuando realizan una actividad interactiva en el ambiente virtual de aprendizaje, teniendo como resultado que el 48% de los participantes experimentan interés, el 30% experimenta motivación, el 12% experimenta de asombro, el 7% experimenta ansiedad, el 2% de terror y el 1% estrés, como se presenta en la figura 6. Los participantes, al tener otra asignatura, se les consultó si han experimentado el uso de algún recurso interactivo dentro de más de una asignatura en este periodo. Respondieron que el 71% indicaron que sí, el 29% indicó que no. Es decir, que la heterogeneidad de las edades no ha sido un factor de aprendizaje con el uso de herramientas interactivas. En ellos se despierde el interés, la motivación y asombro hacia aquellos contenidos de aprendizaje que sus profesores pudieron desarrollar durante el periodo 56, de mayo a septiembre. Se les consultó en qué porcentaje los recursos interactivos ayudan a mejorar el conocimiento en vez de recursos estáticos tradicionales. Respondieron que el 54% cree que ayudan en un 100%, el 36% cree que en un 75%, el 7% en 50%, es decir, solo contando con los dos primeros porcentajes del 100% y 75%, se alcanza a percibir que un 90% piensa que los recursos interactivos ayudan a mejorar el conocimiento, como lo podemos ver en la figura 7. Se les consultó si conocían la técnica de la gamificación y se obtuvieron los resultados de un 56% no conocía y un 44% indicó que sí conocía dicha técnica, como podemos observar en la figura 8. Se realizaron en los diferentes cursos actividades en Ardora para conformar palabras de acuerdo con conceptos, usar laberintos de acuerdo con una técnica de las plataformas que conforma una teoría o metodología, además de completar texto de forma interactiva, así como palabras, unir enlaces, armar palabras que representan conceptos aprendidos, tomar foto, tomar fondo, para crear un ambiente calmado y tranquilizante y motivador, como podemos ver en la figura 9. El 54% de los participantes indicó que las actividades que se desarrollaron como crear palabras, laberintos, completar textos, relacionar palabras, sopa de palabras y otras más que fueron diseñadas con aspecto agradable usando tecnologías CS3 y HTML han motivado un 100% de sus aprendizajes, mientras que el 27% indicó que el motivo es un 75%. Un 16% indicó la motivación de un 50% y un 3% indicó que solo motivó un 25%. A estas respuestas podemos interpretar que,
Aunque se realizaron una variedad de propuestas de acuerdo con los temas de los contenidos de la unidad, no hubo un 0% de no motivación. Se destaca que el 81% percibe una fuerte motivación el uso de actividades como estas. Se les consultó también si al realizar las actividades interactivas durante el periodo académico, la técnica de la gamificación favoreció su aprendizaje en distintas etapas del proceso de enseñanza. Es decir, ¿usted piensa que jugando se aprende mejor? Obteniendo una respuesta contundente, un 93% de los participantes indicaron que sí, mientras que un 7% indicó que no, como podemos observar en la figura 10. Finalmente se consultó si ellos piensan que los profesores encontraron dificultades para crear recursos de las actividades interactivas. Un 72% respondió que sí y un 28% indicó que no. Es decir, la percepción de los estudiantes con respecto al trabajo del profesor para la creación de los recursos utilizados fue entendida como un proceso de donde el profesor debe tener habilidades técnicas para que el recurso funcione correctamente, como lo podemos observar en la figura 11. Que en este trabajo, que en el área de las asignaturas de programación se evaluaron a 2 cursos adicionales, sin el uso de actividades de Ardora y 2 utilizando actividades creadas en ella. El porcentaje de las evaluaciones fallidas fue el 2% inferior en el curso que usaron actividades evaluadas según los informes finales de coordinación académica de la institución. Es decir, que con actividades interactivas en las evaluaciones se puede reducir hasta el 20% más de las reprobaciones que actualmente se tiene en un esquema tradicional de pruebas objetivas y beneficiando a la institución, ya que el número de pérdidas de curso puede disminuir, como podemos ver en la figura 12. En el periodo 56, totalmente en línea por efectos de la pandemia y que ha finalizado, se ha recogido información valiosa que permite para el nuevo periodo 57 extender la aplicación y uso de herramientas ágiles para interacción a toda la Universidad Politécnica Salesiana en sede Guayaquil, aprovechando los beneficios de su uso como actividades gamificadas. Se evidencia que el 93% de los estudiantes esperan que las actividades de los ambientes virtuales de trabajo de cada asignatura tengan componentes lúdicos, juegos que les permite desarrollar desafíos para alcanzar los conocimientos y con ellos mejorar el proceso de aprendizaje. El nuevo desafío en el periodo que inicia en noviembre del 2020 permitirá ajustar las planificaciones de los contenidos de aprendizaje a nuevos espacios virtuales, diseñado desde un modelo de actividades interactivas de calidad y de reutilización, en el contexto virtual del estudiante para el desarrollo de indicadores de logros específicos en cada asignatura debido a la evidencia de los valores de satisfacciones obtenidos en los resultados. Gracias por su atención.